El período de la Ilustración fue conocido mayormente como el siglo de las luces. Fue uno de los períodos en el que la sociedad occidental avanzó de forma considerable en muchos aspectos de la vida. De igual manera estuvo centrado en el período comprendido entre la Segunda Revolución Inglesa, que fue del año 1688, y de la Revolución Francesa, que fue del año 1789. Aunque se siguió extinguiendo en algunos sitios hasta el año de 1830. La Ilustración se halla conectada y emparentada en el siglo XV y XVII, específicamente en el período conocido como la Era de la Razón, dado que en él se dieron todos sus antecedentes filosóficos. Dicho período presenció las guerras religiosas que enfrentaron a católicos y protestantes, que se culminó en la Paz de Westfalia en el año de 1648. Y los principales precursores que hubo en el período de la Ilustración fueron René Descartes. Fue uno de los filósofos y matemáticos de origen francés y uno de los pensadores fundadores del racionalismo. Francis Bacon, conocido como filósofo político, abogado y escritor inglés, considerado el padre fundador del empirismo filosófico y científico. Immanuel Kant, uno de los filosóficos más importantes de la tradición occidental y fue el fundador del criticismo. John Locke fue un médico y filósofo inglés, padre del liberalismo clásico y uno de los filósofos más influyentes de la escuela empirista británica. David Hume, filósofo, economista e historiador de origen escocés, se le consideraba uno de los pensadores más importantes de la filosofía occidental. El barón de Montesquieu, se le conocía más como Montesquieu, fue un filósofo y jurista de origen francés a quien se atribuye la articulación de la teoría de separación de los poderes. La razón se usó en la Ilustración como una de las capacidades humanas en la que se daba para entender al mundo. El sentimiento se solía usar para que el conocimiento humano pudiera combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía, en el fin de poder construir un mundo mejor. La belleza se le conocía como una capacidad para reconocer, contemplar y disfrutarla. Este mismo recibió una atención muy creciente a lo largo del siglo. Romanticismo. El romanticismo abarcó varios siglos de la historia. Se inició en Europa en el siglo XVIII, llegando a extenderse hasta el siglo XIX. En el siglo XIX fue probablemente el más caótico de la historia por el cambio constante de gobiernos. Los precursores del romanticismo, que se extendieron hasta Europa y América, fueron Rousseau. Señalaba que la sociedad se encontraba todos los males de su época. Afirmaba que la sociedad era la que hacía malos a los hombres y la que los corrompía. Como solución ante todas estas afirmaciones, el filósofo propuso como alternativa la vía de la transformación interna del hombre por medio de la educación. Johann Wolfgang von Goethe fue un dramaturgo, novelista, poeta y naturalista alemán, contribuyente fundamental del romanticismo, al que ejerció una gran influencia y fue uno de los mayores exponentes del movimiento Sturm und Drang
que dio origen al mismo. El uso de la razón se manifestó como una ruptura de la Ilustración, exaltó la libertad del individuo y su capacidad intuitiva. Uso, sentimiento y belleza. Se caracterizó por expresar los estados de ánimo y sentimientos. Y cuando hoy en día se habla de una persona romántica o sentimental, es porque está enamorado o enamorada.